Bendiciones para todos ustedes. Hoy tendremos un tema que se titula Rescatados. Rescatados. El Señor Jesucristo sabemos que vino a rescatarnos de nuestra manera de vivir. Todo lo que había en nosotros era tinieblas, toda nuestra vida, todo lo que habíamos aprendido y lo que conocíamos era solamente pecado, maldad, nos llevaba hacia la destrucción. Todo camino para nosotros era simple y sencillamente perdición, condenación. Nos rescató nuestro Señor Jesús de toda condenación. Vino a darnos una nueva vida, ya que la vida que nosotros teníamos y cosechábamos por nuestros malos caminos, por nuestra que conocíamos solamente el mal y nos habíamos inclinado totalmente al mal, pues no era una verdadera vida. No sabíamos lo que era vivir. Toda nuestra manera de pensar conforme a la vida y a lo que era bueno era totalmente torcido. Nuestras veredas eran veredas torcidas. Nuestro camino era un camino que nos conducía solamente hacia la muerte. Pero veamos cómo nos dice 1 de Pedro 1:18, que el Señor Jesús nos rescató. Dice 1 de Pedro 1:18, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Precisamente, y no solamente de nuestros padres, el mundo entero, como está torcido realmente el mundo. A lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros tener luz para comprender lo que es verdaderamente el bien? No había en nosotros ni discernimiento para entender lo bueno y lo malo, para conducir nuestra vida por la verdad o por lo que es lo bueno realmente. Entonces, pero Jesús nos rescató de esto. Nos rescató de esa vana manera de vivir, porque realmente aquí la palabra es una vida vacía, totalmente sin sentido. Una vida que realmente no era vida, sino muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, porque así habíamos aprendido. La poca luz que los hombres pensaban que había en nosotros, lo poco que nos podían enseñar de los buenos valores del mundo, de la vida, pues realmente eran totalmente opuestos a la verdad y a la luz que Dios nos muestra en su palabra. La única manera de conocer la verdad, el camino de Dios de salvación, es a través de la palabra. Por tanto, esta vacía manera de vivir la habíamos heredado nosotros de nuestros padres y del mundo y de todo lo que nos rodeaba. Pero les decía yo, Dios nos muestra su camino, el camino de salvación a través de su palabra. Salmo 16:11 nos dice que solamente Dios es quien nos mostrará la senda de la vida. El camino verdadero de la vida cual propósito viene de Dios. Recordamos que Dios tuvo un propósito, un plan perfecto para nosotros cuando creó la vida en el mundo, pero todo esto se torció por causa del pecado. Así que me mostrarás la senda de la vida, el verdadero camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque resulta que esta vana manera de vivir que nosotros así como vivíamos, nos conducía, aparte de que nos conducía a la muerte, a la separación eterna de Dios, nos conducía a solamente puro sufrimiento, pura destrucción. Sabemos que había destrucción para las familias,
destrucción. Recuerden que Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y estábamos completamente en sus manos nosotros. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. Entonces, cuando venimos a Jesucristo, cuando conocemos la palabra de Dios, venimos a Jesucristo, lógicamente, y vendrá una nueva vida, una senda. Seremos rescatados de esa vana manera de vivir y ahí vendrá nuestra vida plenitud de gozo y delicias a la diestra de Dios. Pero solamente cuando venimos y nos acercamos a Él a través de su palabra. Nos dice Proverbios 4:18, para conocer este camino, porque miren como dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que no hay ni siquiera nada de tinieblas. Nosotros sabemos cómo se levanta, cómo vemos que amanece. Después de haber tanta oscuridad en la noche, así dice, la senda de los justos es como esa luz de la aurora cuando amanece. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La luz cubre todo, la luz del sol llega a cubrir toda esta parte de nuestro país, toda la parte de la tierra, y toda tiniebla se va. Y así tiene que ser para nosotros. Por eso dice que esa es la senda de los justos, el camino de los justos. Tiene que ir perfeccionándose cada vez. Tenemos que ir siendo rescatados de esa vana manera de vivir, de esa tristeza. Cuando leemos cómo eran nuestros días, cuando nos acordamos, para empezar, cómo eran nuestros días antes de venir a Cristo, antes de conocer el camino que es Cristo, porque recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En pocas palabras, sin Cristo no hubiera para nosotros ningún camino que nos llevara a Dios. No hubiera ninguna verdad. Nuestra vida sería una mentira, tristemente. Y así es realmente para aquellos que no tienen a Jesucristo. Viven en la mentira. Todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos viven es una mentira. Porque piensan que están bien. Porque piensan que van a irse al cielo también. Porque piensan que de alguna manera son buenos. Pero no es así. Entonces, realmente esto nos vino a dar Cristo, el camino, la verdad y la vida. Piensan que tienen vida. Piensan que lo que el mundo cosecha es para vivir una vida en paz. Ni no conocen camino de paz. No conocen la vida. Nos decía ahí Isaías 53 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual agarró por su camino. Pero esto vino precisamente Jesucristo a rescatar a cada oveja, rescatarla de ese camino que había agarrado cada quien y traernos al camino perfecto que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto nos puede costar entender esto? Que en Cristo encontraremos el verdadero camino de nuestra vida, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida es Cristo. No podremos llegar nunca al Padre, es decir, al cielo, si no es a través de Cristo. Y tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, es un rescate total. Somos rescatados por completo de la mentira, de las tinieblas, de lo que a nosotros antes llamábamos verdad, de lo que nosotros antes llamábamos luz, lo que nosotros antes llamábamos vida. Todo eso Jesús nos vino a enseñar perfectamente lo que es la luz, lo que es. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces, toda tiniebla se irá de nuestra vida precisamente. Toda oscuridad, toda maldad se va también.
porque recuerden que todos nuestros frutos eran frutos de maldad y nos conducían a la muerte. Cuando nosotros vemos cómo entró la muerte al mundo, nos dice que el pecado pasó a todos los hombres y por el pecado la muerte. La muerte pasó, dice. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sucedió que una vez que conocimos el pecado, todos hacían el pecado y todos nuestros frutos llevaron a muerte a nuestra propia vida. No teníamos vida realmente. Si nos ponemos a pensar, era una vida vacía, sin sentido. Y todo camino, pues eran caminos y veredas torcidas. No era camino derecho, pero por eso nos dice, aquí donde estamos, la senda de los justos. Realmente para conocer la senda de los justos, eso es lo que nos quiere enseñar Dios a través de su palabra. Nos dice también Santiago 4:1, porque también el Señor nos da victoria sobre nuestra carne, sobre el mundo también, porque de eso nos quiere rescatar también. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No surgen de sus mismas pasiones, nuestras propias pasiones, que combaten. Hay una lucha ahí en nuestro interior. Las pasiones quieren dominar nuestra vida, nuestro ser. Pero nosotros, cuando ya conocemos la palabra de Dios, sabemos que nos conviene que la palabra de Dios domine nuestro ser. Así que es una lucha por el dominio de nuestro ser. Al decir ser es todo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, también nuestra carne. Entonces hay una lucha, una guerra, un combate que hay en nuestros propios miembros, porque surgen de nuestras pasiones, esos pleitos. Pero nos dice también, porque es la carne, ¿no? La carne es, y nos dice el versículo 4, oh almas adúlteras. Esto es muy fuerte cuando lo escuchamos así, pero realmente así nos dice la palabra, porque si nosotros también estamos en el mundo y estamos haciéndole caso más a nuestra carne, sabemos que vamos a ser vencidos. Y Jesús nos vino a dar victoria sobre la carne y sobre el mundo. Nos dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya somos enemigos de Dios si queremos agradar o vivir de acuerdo al mundo. Entonces, tenemos que nosotros tener buenas prioridades, es decir, hacer prioridades en nuestra vida. Sabemos que si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, con facilidad venceremos al mundo. Ya no le encontraremos el sabor de la vida al mundo, porque todo lo que antes hacíamos nosotros, todos nuestros afanes, toda nuestra vida estaba alrededor de las cosas del mundo, las cosas mundanas, así le llamamos nosotros. Y era nuestro deleite, las cosas mundanas. El mundo era todo para nosotros. La carne, todo eso era. ¿Y qué hacía? Solamente producir muerte en nosotros, producir maldición, condenación. Y de eso vino a rescatarnos Cristo. Y nos da una nueva perspectiva al mostrarnos Él la senda de la vida, al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y mostrarnos su palabra, mostrarnos realmente Jesús cuando nos dijo, es que esta es la vida realmente, esto es. Y nos mostró, nos abrió, nos dio entendimiento para conocer la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta precisamente que es tan fácil vencer. Jesucristo nos hizo más que vencedores,
y nos dio victoria sobre el mundo, sobre nuestra propia naturaleza pecaminosa también. Y ahora nos damos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo realmente. Porque todas las angustias, Jesús dijo, en el mundo tendrán ustedes aflicción. Eso es lo que encontramos en el mundo, aflicciones, problemas. Se desordena nuestra vida, se descompone, la familia se echa a perder, todo. Hay destrucción, muerte, solamente en el mundo y en lo que nos afanábamos tanto antes. Y ahora esa nueva perspectiva que nos da la palabra de Dios, vemos ahora las cosas con más claridad y llegamos a ver y nos damos cuenta que nos enfocaremos ahora en la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso nos decía Jesús ahí en Juan 8, 31 y 32. Nos dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque nos dará esa libertad la palabra, realmente. Qué tremendo cuando nosotros escuchamos esto. Y ahí nosotros vemos que Jesús les dijo a los judíos que ya habían creído en él: tienen ahora que permanecer en mi palabra. Porque todos y nosotros también que hemos creído en Jesús, tenemos que permanecer en su palabra para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo es que ahora vamos a aprender de él, a vivir a su forma, es decir, porque él nos quiere dar la verdadera vida y la verdadera libertad. Seremos verdaderamente libres, dice. Entonces, pero necesitamos permanecer en su palabra. Sigue ahí el mundo para nosotros. Siguen ahí las corrientes del mundo, lo que sigue enseñando el mundo. Sabemos que el mundo sigue enseñando cosas que verdaderamente, como ahora, que quieren enseñar a los niños que pueden escoger si quieren ser hombres o mujeres, o que pueden escoger ellos si se quieren vestir los niños con falda. Todo esto viene de una perversión, de una mente perversa. Lo sabemos muy bien. Pero nosotros seremos verdaderamente libres, porque dice, primero seremos discípulos de Cristo, aprenderemos de él, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres de saber, para empezar, que esto no es bueno, lo que el mundo enseña. Mientras estábamos en el mundo pensábamos que eso era lo bueno, lo que nos enseñaba el mundo. Por eso dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. En pocas palabras, nuestros padres, imagínense, ellos también, nuestros ancestros, ellos también aprendieron del mundo, y el mundo les enseñó esto es bueno y esto es malo. Y ellos trataron de guiarnos, porque nos dice ahí en Hebreos que nos corregían, nos trataban de disciplinar y corregir como a ellos les parecía. Pero ahora Dios nos tratará de corregir. Por eso conoceremos la verdad y nos hará libres. Nos tratará de corregir en lo que ahora sí vale la pena de verdad, en lo que es bueno en verdad, en lo que es la verdad. Y nos hará libres. Bueno, Romanos 8:1 nos dice que Jesús también nos rescató de la condenación. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar los que están en Cristo Jesús? Lógicamente nos dice lo siguiente: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Jesús nos vino a traer una vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, ya lo sabemos nosotros. Jesucristo, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, Jesucristo
nos da el Espíritu de Dios. Y este Espíritu nos hace que nuestro espíritu viva. Eso es lo que se llama el nacimiento espiritual. El nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y ahora, precisamente, cuando vivimos, tenemos que enfocar nuestra vida a andar, porque aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos caminos para andar: andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Y esto nos vino a dar Jesús precisamente, vida en el Espíritu, para que andemos conforme al Espíritu. Y ya no haya condenación, porque también nos rescató Jesús de esto. Pero por eso necesitamos ya no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Todo esto nos lo enseña la palabra de Dios. Romanos 6:6 nos dice claramente, Jesús nos dice la palabra: y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fue crucificado nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado debe ser destruido de todo cristiano verdadero, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y dice el versículo 8: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En pocas palabras, la vida de Cristo viene ahora en nosotros. Pero tiene que ser crucificado nuestro viejo hombre, o el cuerpo del pecado debe ser destruido. En pocas palabras, ¿qué pasaría si nosotros siguiéramos en el pecado? Siguiéramos en esa vana manera de vivir de la cual Cristo nos rescató. Pues invalidamos, lógicamente, todo este rescate que Jesús hizo con nosotros. Él nos vino a rescatar de esa vana manera de vivir. Nos vino a rescatar del mundo, de la condenación, de la carne, de que no podíamos salir de eso, lógicamente, nosotros. Por eso Él nos dio un nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero, por eso nos dice este versículo 8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por lo tanto, tenemos que morir con Cristo. En pocas palabras, nuestra vieja manera de vivir debe morirse, la debemos acabar, exterminar, matar nosotros mismos. Porque si no, va a querer resucitar. Imagínense. Nosotros estamos puestos para que resucitemos con Cristo, vivamos con Cristo. Para la resurrección es para nosotros. La primera resurrección, la resurrección de vida. Pero ¿qué pasa si queremos volver a esa vida vana que vivíamos antes? Pues lógicamente se invalida lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Bueno, pero hay un versículo que nos dice qué debemos hacer nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9 nos dice claramente: pero nosotros que somos del día, tengamos dominio propio, es decir, tengamos somos vencedores, ¿no? Venzamos toda la carne, nuestra vieja manera de vivir, que antes hablábamos cosas vanas, que nos gustaban las cosas vanas, todo eso. Tengamos el dominio propio para vencer el pecado, la carne, al mundo también. El dominio propio que el Espíritu Santo nos da, nos dice su palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese espíritu de poder que el Señor nos ha dado, ese espíritu de dominio propio, va a hacer que venzamos toda nuestra naturaleza carnal. Recordamos
Santiago 4:1, lo que leímos ahorita. ¿De dónde vienen los pleitos, las divisiones? Todo eso viene de nuestra carne que combate. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Todo cristiano tiene esta lucha. Los que no son cristianos, lógicamente, no pueden tener esta lucha. Ya han sido vencidos. Ya están vencidos por la carne. No han nacido en el espíritu para que haya lucha entre carne y espíritu. Pero nosotros, aquí nos dice que somos del día y tengamos dominio propio. Estemos vestidos de la coraza de la fe y del amor, con el casco o el yelmo de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, que muchos interpretan esto de que nunca nos pasará nada malo, siempre estaremos, No. ¿A qué se refiere esto? Dios no nos ha puesto para ira porque nosotros nos hemos vestido con las de salvación. Tú me has vestido de salvación, dice, me has ataviado como a novio, como a novia, nos decía ahí esos salmos preciosos. Pero porque el Señor nos da su salvación de esta manera. Y precisamente por eso nos dice, tengamos dominio propio. Estemos vestidos con esta coraza de la fe y del amor. Tengamos puesto ese casco de esperanza y de la salvación, porque Dios no nos ha puesto para ira. En pocas palabras, si nosotros no tenemos dominio propio, no estamos vestidos con esa coraza de fe y de amor y ese casco de salvación, sí vendrá la ira de Dios. A eso se refiere realmente este versículo. Pero por eso es importantísimo que nosotros nos esforcemos. Todo cristiano, esto sí quiero decirlo, todo cristiano, pues, como el Señor Jesucristo nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, nos ha programado Jesús por medio de su palabra. Su palabra nos prepara, nos da fortaleza y todo para seguir venciendo. Y su palabra, ahí hasta el final en Apocalipsis nos dice que los que hemos vencido somos los que heredaremos la vida eterna. Porque Jesús nos ha dado esa victoria y nos ha hecho más que vencedores. Y ahora hemos vencido todo pecado, toda maldad. Por eso es que nuestra vida es una lucha, una guerra en que tenemos que vencer. Toda nuestra vana manera de vivir que antes teníamos se debe morir, ya no debe estar en nosotros. Y el pecado y todo eso que nos separaba de Dios, también todo eso lo debemos exterminar de nuestra vida para que seamos vencedores. Ahí en el reino de Dios solamente van a llegar cristianos que han vencido, que verdaderamente somos vencedores, porque estamos en lucha con nuestra carne, pero somos vencedores en Cristo. Y por eso es el dominio propio, y por eso es el espíritu de poder que Dios nos ha dado, y por eso todas las armas, la armadura para vencer, lógicamente, y para ganar esa victoria y heredar la vida eterna. Ahí, por eso nos decía en Apocalipsis hasta el final, los cobardes e incrédulos no tendrán parte aquí en el reino de Dios, sino tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Tremendas palabras. Pero por eso, cuando nos dejamos vencer, por eso dice, los cobardes e incrédulos, no nos dejaremos vencer. Jesucristo nos rescató, vino a rescatarnos de todo eso. Cuando venimos a Dios, vean qué precioso, el Salmo 61, 14 al 16 dice, el Salmo 91,
este Salmo 91. Recuerden que el Salmo 91 es un salmo hermoso que nos dice que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas promesas preciosas hay ahí que nos dice el Salmo 91? No vendrá ningún mal, ninguna plaga tocará nuestra morada, el Señor nos guardará, todo eso, pero al final nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Cuando nosotros ponemos nuestro amor en Dios, primero nosotros nos acercamos poco a poco a Dios y empezamos a conocer su palabra, nos empezamos a convencer de que es lo mejor para nosotros, lógicamente. Pero por eso tenemos que llegar a amar a Dios, enamorarnos de Dios. Y Él hace todo para que exista este enamoramiento, realmente. Por eso la iglesia es la esposa de Cristo. Él da su amor. Él se entregó por completo por nosotros y nosotros comenzamos a enamorarnos del Señor. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Hasta cuándo el Señor nos librará? Cuando pongamos nosotros nuestro amor en Él. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta frase es tan impresionante, tan hermosa. Conocer su nombre es cuando conocemos perfectamente bien a Dios a través de su palabra, lógicamente. Es la revelación que Dios nos ha dado de Él, precisamente, de lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, de cuál es su camino, de cuál es su verdad, de cuál es su justicia. Todo es su palabra. Él nos quiere revelar quién es Dios realmente. Nos revela quién es Dios, qué le gusta, qué le agrada a Él, cuál es su voluntad. Y por eso es esto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. No quiere decir el Señor que nunca vendrán tiempos de angustia, Sí, pero más allá de esto nos dice, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermosísimos versículos que nos enseñan, Señor. Nos saciará de larga vida y la vida en abundancia. Por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, esto es lo que nos viene a dar el Señor y por eso nos tiene que rescatar de nuestra vana manera de vivir. Démonos cuenta que todo lo que perdemos cuando venimos a Cristo es solamente vanidad, es solamente lo peor de nosotros nos quita el Señor. Y lo que ganamos con Cristo es todo realmente. Como decían, recuerdo que estas palabras nos decían cuando empezamos a conocer al Señor. Con Cristo lo ganamos todo y no perdemos nada. Pero sin Cristo lo perdemos todo y no ganamos nada. Porque realmente las personas que quieren amar, que aman el mundo y cuando les hablamos de Dios dicen no, yo no quiero nada de eso, están perdiéndolo todo y no se dan cuenta precisamente. Y nosotros sí, lógicamente ya sabemos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y aprendemos, comenzamos a darnos cuenta, a despertar y nos damos cuenta de lo valioso que es el camino de Dios y de todo lo que nos vino a rescatar Jesucristo realmente. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a decírsela al Señor esta oración. Si usted gusta repetir también conmigo, adelante, porque vamos a decirle, Señor, te damos gracias de que nos veniste a rescatar de una vida vana que habíamos heredado nosotros del mundo, de las enseñanzas del mundo, que al mundo lo bueno lo llama malo y a lo malo bueno, que prefieren seguir sus propios consejos, su vida, y que lleva solamente a la miseria, a la desventura.
Pero Señor, por eso te pedimos que vengas a nuestro corazón. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Dame vida en abundancia. Rescátame de esa vana manera de vivir. Dame tu Santo Espíritu también. Límpiame de toda maldad. Destruye también. Quiero morir con Cristo para vivir con Él. Para que sea crucificado mi viejo hombre y mi vieja manera de vivir, y ahora viva yo conforme a ti te agrada, Señor. Te pido que también me limpies de toda maldad con tu sangre preciosa, que también escribas mi nombre en el libro de la vida y me des salvación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estaremos pronto también en contacto en otra predicación. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Gracias.